Hola, vamos a hacer un pequeño video sobre instalar Julia, que es muy fácil, y un poquito empezar a practicar con la línea de comandos de Julia o el REPL, o en castellanizado REPL. Así que vamos a compartir la pantalla. Stop sharing. Bien. Instalar Julia, el lenguaje de programación súper rápido e interesante, es muy fácil porque entramos a julialang.org, /downloads platform, y ahí nos va a aparecer las instrucciones para instalarlos. Bueno, primero aparece en Windows, que supongo que es la que la mayoría lo va a instalar. La primera recomendación es instalar el Windows Terminal o PowerShell, que es una terminal un poco más avanzada que la que viene por default en Windows. Así que por favor instálenla, porque les va a ser muy útil. Del Microsoft Store. Y después directamente bajarse el instalador de Julia. De acá de Downloads. ¿Y dónde está? Acá. 64-bit installer, generalmente este es el que tiene que usar. Y acá en Platform están las instrucciones. O sea que se lo bajan, lo corren y les va a aparecer este cartelito, acordarse de agregar Julia al path, ¿no? Para que se pueda ejecutar desde el terminal. También se puede ejecutar desde el escritorio, así que, o del menú Start, de cualquier lado, pero bueno. Entonces, luego que se ejecuta, uno puede entrar al terminal y escribir Julia y se va a ejecutar. Julia va a aparecer el REPL o REPL. Entonces, bueno, si uno tiene MacOS o si tiene Linux. Si tiene Linux, por ejemplo, hay que bajarse este empaquetado que tiene todos los ejecutables y cosas que necesita Julia, y después hay que desempaquetarlo. Acá recomiendan hacerlo en un directorio llamado, bueno, esto lo hace automáticamente igual, llamado Julia 1.7.2. Lo único que uno tiene que hacer en Linux es crear un link simbólico o agregar este directorio también al path para que se pueda ejecutar desde cualquier lugar. Bueno, pero los usuarios de Linux realmente en general saben ya hacer estas cosas, así que es también muy sencillo. Entonces, vamos a ir a una terminal. Esta es una terminal de Linux. Y acá, bueno, yo creo un directorio para ir poniendo cosas de este tutorial que estamos usando hoy. Y desde ahí voy a escribir Julia, le doy Enter y va a entrar a el REPL de Julia. Ya desde acá uno puede hacer muchas cosas. Uno lo que puede empezar a hacer es apretar la tecla Control y clicar acá y nos va a llevar a la documentación de Julia, ¿no? Si apretamos Control acá nos va a llevar a la página principal de Julia. O sea, ya nos dice acá que, por ejemplo, si tipeamos el símbolo de interrogación, nos va a aparecer la Julia, y si tipeamos este simbolito que es cerrar corchetes, nos vamos a el Package Manager, que sirve para instalar o desinstalar o ver qué tipo de paquetes tenemos en Julia. O sea, ya estamos acá en este prompt
o sea, en esta línea de comandos, y lo que podemos hacer es distintas cosas, ¿no? Podemos usarla como calculadora. Ponemos esta suma, le damos enter, nos va a dar el resultado. Si volvemos para atrás, nos va a volver a no solamente las cosas que estamos tipeando ahora, sino que si antes tipeamos cosas, nos va a recordar lo que hicimos anteriormente. Así que uno puede ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Usando la flecha del cursor para arriba, ¿no? Flecha del cursor para abajo, tiene este tipo de cosas que se pueden hacer. Bueno, otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, si yo voy acá al principio de la línea usando el cursor o usando la tecla Home o Inicio si está en castellano, y aprieto signo de interrogación, nos cambia el modo Help. Si le presiono Enter, acá el sistema de ayuda va a interpretar que queremos ayuda sobre el operador de edición. Bueno, y nos va a decir algunas cosas sobre el operador de edición. Por ejemplo, también podemos... hay otros operadores matemáticos que se pueden usar, pero no los vamos a usar mucho ahora. ¿Qué más? Si apretábamos el cierre de corchetes, o sea, acá apreté abrir y cerrar corchete. Si aprieto solamente cierre de corchete, entramos al Package Manager, o sea, el manejador de paquetes. Y esto sirve para agregar o borrar, ver los paquetes que tenemos. Si acá aprieto la ayuda, me va a mostrar todos los comandos que tengo disponibles. Tenemos que usar un comando que es add, que lo vamos a usar para agregar un paquete que es muy importante, que es el de hacer gráficos o ploteos, que se llama plots. Entonces, a ver, vamos a limpiar un poco esto, control L. Volvemos a entrar con la tecla backspace, volvemos al modo original del REPL de Julia, o sea que aparece acá el prompt que dice Julia, ¿no? Este que está acá. Entonces volvemos a entrar en el modo del paquete, vamos a poner add plots. Con esto me va a agregar este paquete que me agrega las funciones adicionales de ploteo. Si ya lo tenemos agregado, no va a hacer nada, porque compara las versiones, y si la versión es la misma, no hace más nada, ¿no? Si no, va a agregar el paquete a nuestra versión de Julia. Entonces ahí lo agregamos. Para usar este paquete uno tiene que escribir using plots. ¿Por qué me da un error? Porque estoy en el modo package, en el package manager. Para volver al modo Julia tengo que apretar la tecla flechita para allá, backspace. Ahí está. Entonces puedo escribir using plots, que me va a permitir usar este paquete de graficación, que es en realidad un metapaquete, o sea que es un paquete que usa otros paquetes, lo cual no importa demasiado en este momento. Y acá, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer plots. Ok, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, crear un vector, ¿no? En Julia podemos crear vectores y asignar estos vectores a una variable. Acá estamos diciendo que la variable llamada x va a ser igual a un vector. Para crear un vector vamos a poner estos corchetes. Entonces tenemos 10, 34, 043, 1, 0, 3, 4, 4. Ahí está, tenemos un vector de 5 elementos.
Presionamos Enter y nos dice acá que creó un vector de 5 elementos del tipo int64. Int significa un número entero, 64 es el tamaño que ocupa en la memoria de la computadora este tipo de número entero. En general, mientras más grande es el tamaño, un rango de números más amplio puede guardar. Si ponemos help int 64, a ver, nos debería decir que esto es un tipo, es una clase de número que tiene signo de tipo entero, nada más. Okay. Después hay tipo, por ejemplo, a ver, 32, también. O sea, tenemos distintos tamaños que se podrían llegar a usar. Bueno, esto no importa demasiado. Podemos agarrar y escribir plot x. ¿Qué nos va a mostrar esto? Es una incógnita. Bueno, la primera vez que uno ejecuta un comando se precompila, o sea, se compila y eso queda guardado en nuestro Julia, y la próxima vez que lo ejecutamos va a ser mucho más rápido. Entonces acá tenemos, en esta versión nos ploteó los 5 puntos. Como no le pasamos una coordenada, o sea, no le pasamos 2 coordenadas, nos ploteó en orden. La coordenada X en este caso es el orden en que está el vector. La coordenada Y es el valor del vector. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algunos vectores más interesantes. Por ejemplo, utilizando la función rand. Vamos a poner ayuda y escribir rand. Entonces ahí nos aparece que rand sirve para tomar un número aleatorio. Si uno no escribe nada, va a generar un número aleatorio entre 0 y 1. Si uno escribe rand, va generando distintos números aleatorios. Bueno, lo que podemos hacer es tratar de llenar un vector con números aleatorios. Para esto podemos volver a escribir x igual. Se puede hacer de otras formas, pero les quiero mostrar esta forma que es bastante usada para llenar vectores, que se llama Array Comprehension. No importa demasiado el nombre ahora, pero nos va a servir como para hacer una especie de loop dentro del mismo vector y poder llenarlo de números aleatorios. Entonces acá escribimos rand y vamos a poner for y in 1, 2.1000. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Esto va a ser un loop, o sea, para los valores de una variable i que no estamos utilizando, pero a nadie le va a importar, entre 1 y 1000. O sea, va a ser un loop de 1000 veces y va a ejecutar esta función rand 1000 veces y los va a guardar dentro de este vector x, ¿no? Cuando hacemos enter, tenemos acá que tenemos este vector de 1000 posiciones, pero ahora en vez de ser de tipo int es de tipo float, ¿no? El tipo float nos dice que es un número de punto flotante, o sea, un número real representado en la computadora como un número de punto flotante de 64 bits. ¿No? Si ponemos acá help float, ¿qué pasa si le ponemos en mayúscula 64? No lo entiende. En realidad, usted busca float 64 con minúscula. Ahí está, empezando en mayúscula. Float. Ahí está.
Float 64. ¿No? 64 bit floating point number. Ok. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto. Bueno, ya lo hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es plotearlo. O sea, si le ponemos plot x, nos va a plotear estos miles números aleatorios, llenándolos, uniéndolos con línea. Lo que podríamos querer hacer es que sean puntos en vez de un gráfico de líneas. Para eso le podemos escribir directamente scatter. En vez de plot, le ponemos scatter. Con eso nos estamos diciendo que queremos que se dibujen puntos, ¿no? Acá tenemos los puntos que se ve que recorren bien el espacio entre 0 y 1. Lo que podemos hacer además es agregar a este plot, por ejemplo, otro plot. Vamos a hacer ahora una función lineal. O sea, rand es una función. X, este X que tenemos acá, es un vector. Ahora, podemos crear súper fácilmente una función, ¿no? F de X. Y vamos a hacer una función lineal, sencilla. O sea, 1 más 0.1 por X. Esta es una función lineal. Ahora podemos poner menos. 1 menos 0.001 por X. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos agregarle a este scatter que hicimos antes, que está todavía por acá, la función esta f que acabamos de crear. O sea, una cosa que pusimos acá es f de x, pero eso no significa que estamos usando el x, la variable que creamos antes, sino que acá estamos diciendo x es un parámetro de la función f. O sea, es otra cosa. Distinta. Entonces, acá le vamos a poner solamente f. No le vamos a poner ningún x. Al ponerle solamente f, Julia entiende que queremos la representación de estas funciones y como se la estamos agregando a otro plot, va a tomar el mismo rango que el plot que hicimos antes, ¿no? Que este es scatterplot de 1000 puntos. Ahora, para decirle a Julia que modifique un plot anterior, tenemos que agregarle acá el signo de admiración. Esto escribimos scatter, signo de admiración significa modificar lo que hicimos antes. Entonces, si yo lo agrego así, está pensando un poco. Entonces, acá nos agregó esta línea adivinando un poco cuáles son los puntos que queríamos dibujar. Si yo le agrego, en vez de poner scatter, plot, no, acá me agregó una línea. Bien, entonces acá tenemos tres cosas. Podemos generar un vector, podemos hacer una función y podemos modificar un gráfico y agregarle distintas cosas. Podemos hacer el gráfico también. Todo súper básico. O, por ejemplo, podemos hacer otra f de x que llamamos f1. En vez de ponerle x, le puedo poner cualquier cosa acá, z. Si yo le pongo z acá, le tengo que poner z acá para decir que esta función depende de esta variable. Si yo le pongo otra cosa acá,
esta z de acá no me va a significar nada. Y me va a decir, usted tiene que definir esta otra cosa que está sin definir acá. O algo así. A ver si nosotros ponemos i en vez de z y ponemos f1 de otra cosa que acá podemos hacer es esto, ¿no? Nada más que f1 de 1 a 10, error. Y no está definido. O sea, vamos a definir i. O sea, acá no va i, sino que va z, porque ese es el parámetro. Entonces, si yo pongo f, que me evalúe f entre los números 1 y 10, también me da un error. Chao. No method matching. Wow, ok. Vamos a ponerle esto más fácil. 1.10. Le tengo que poner un rango de números flotantes, parece ser. Yo le pongo 1.0 a 10.0. Tendría que funcionar. Error. Ok. Don't worry. Be happy. Si yo le pongo acá 10.10, también me funciona. Buenísimo. Bueno, una cosa que podemos hacer con esta función, que es la misma que la otra, es acá al final le podemos agregar un número aleatorio. O sea que cada vez que evalúe la función, además de calcular la recta, agregue un número aleatorio. Chao, ahí está. Entonces tenemos f, vamos a hacer un scatter de f. Y nos agregó esto. Si nosotros le modificamos el scatter de f y le ponemos f1, nos hace esto muy bonito. O sea, al agregarle un número aleatorio entre 0 y 1 y multiplicarlo por el valor, nos va a dar un valor que va a partir de la ordenada de origen, que es 1, ¿no? Está acá, ordenada de origen 1, hasta el valor máximo que puede tomar, que es 0.01 por z. Y eso es el resultado de nuestro hermoso scatter acá. Bueno, así podemos estar jugando y hacer distinto tipo de, por ejemplo, si hacemos plot f a la recta, plot f1 a esto, si hacemos plot f, o sea, fíjense, le puse plot f1, me olvidé de poner el signo de admiración, entonces me creó otro gráfico. Si hacemos plot f, y en vez de hacer plot f1 hacemos plot signo de admiración f1, me va a agregar, en vez de los puntos con líneas, el gráfico. Bueno, y así podría seguir un par de horas haciendo este tipo de cosas con Julia, pero los voy a dejar a ustedes para que dibujen más líneas o más cosas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestro gráfico generamos 1, 3, 4, 5, 9, 100, 25? ¿No? Estamos generando un vector X de 7 elementos y generamos otro vector Y que le podemos poner, no sé, 0, 1, 2, 45, 500, 99, 125, ahí estamos. Entonces, si yo escribo esto, plot X, Y, ¿qué es lo que pasa? Nos hace un gráfico tomando las coordenadas X y las coordenadas Y. Muy bonito. Si hago un scatter X, Y, os
dibuja los puntos, estos tomando las posiciones que pusimos como X y como Y. ¿No? Sabemos que en la tercera posición es, tenemos una que es 0,1, 2, 3, 4, 45, 5, 500, que es esta acá. Está tomando el Y como Y y el X como X. No me confundí, qué bueno. Nada, podemos seguir probando y tratando de hacer gráficos sencillos y vectores y todo este tipo de cosas con Julia y experimentando un poco también con la ayuda para sacarse el miedo de utilizar Julia, que es la verdad que muy sencillo. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias y seguiremos con más tutoriales sobre Julia próximamente.